Estamos el grupo 5, Andrea Nasif y Rebeca Pacheco, y el grupo número 7, mi persona Niurka Uvilla y Adrián Valero. Yo soy Niurka Uvilla y vamos a empezar definiendo qué son las cardiopatías congénitas. Las cardiopatías congénitas son alteraciones estructurales del corazón o de los grandes vasos que se originan durante el desarrollo embrionario, generalmente entre la tercera y la octava semana de gestación. Esas anomalías pueden afectar los tabiques cardíacos, las válvulas, los grandes vasos o las cavidades del corazón, alterando el flujo sanguíneo normal. Son las malformaciones congénitas más frecuentes y estas constituyen una de las principales causas de morbilidad y mortalidad cardiovascular en la infancia. Gracias a los avances en el diagnóstico prenatal, la ecocardiografía y el tratamiento quirúrgico, actualmente la mayoría de los pacientes pueden llegar a la edad adulta con una buena calidad de vida. En cuanto a la epidemiología, esas cardiopatías congénitas tienen una incidencia aproximada de entre 8 a 10 casos por cada 1000 nacidos vivos, aunque esta cifra puede variar dependiendo del método diagnóstico utilizado. Representan cerca de un tercio de todas las formaciones congénitas mayores y son la principal causa de muerte por anomalías congénitas durante el primer año de vida. Las lesiones más frecuentes son comunicación interventricular, comunicación interauricular, persistencia del conducto arterioso, coartación de la aorta y tetralogía de Fallot. La mayoría de estas son esporádicas, aunque algunos casos se relacionan con alteraciones genéticas, síndromes cromosómicos, enfermedades maternas como diabetes, infecciones durante el embarazo y la exposición a determinados medicamentos o sustancias. Vamos a ver su clasificación. Desde el punto de vista fisiopatológico, estas cardiopatías congénitas pueden clasificarse en tres grandes grupos. Primero, cardiopatías acianóticas con cortocircuito de izquierda a derecha. En esas lesiones, la sangre oxigenada va a pasar desde el lado izquierdo del corazón hacia el lado derecho, aumentando el flujo pulmonar sin producir una cianosis inicialmente. Como ejemplo tenemos la comunicación interauricular, la comunicación interventricular y la persistencia del conducto arterioso. También tenemos cardiopatías obstructivas. Estas se caracterizan por una obstrucción al flujo sanguíneo sin presencia de cortocircuitos importantes y como ejemplo tenemos la coartación de la aorta. Luego tenemos cardiopatías cianóticas. En estas patologías existe un cortocircuito de derecha a izquierda o una mezcla importante de sangre venosa y arterial, produciendo una disminución de la oxigenación sistémica, por lo que va a llevar a una cianosis. Como ejemplo tenemos la tetralogía de Fallot y una malformación de Epstein, que es cuando se asocia a cortocircuito interauricular significativo. Las cardiopatías críticas del recién nacido, ese es un grupo especial que corresponde a cardiopatías congénitas críticas. Esas requieren intervención durante el primer año de vida y muchas veces en los primeros días tras el nacimiento. Estas lesiones pueden comprometer rápidamente la circulación sistémica o pulmonar cuando ocurre el cierre fisiológico del conducto arterioso. Entre las principales se encuentran síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, transposición de grandes arterias, atresia pulmonar y atresia tricuspidia. Estos pacientes pueden presentar cianosis intensa, dificultad respiratoria, mala perfusión, shock, acidosis metabólica, insuficiencia cardíaca. Ahora vamos a hablar sobre la comunicación interauricular. Esta se trata de una de las cardiopatías congénitas acianóticas más frecuentes y consiste en una comunicación anormal entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda debido a un defecto en el tabique interauricular. En cuanto a su fisiopatología, tenemos que en condiciones normales la presión de la aurícula izquierda es mayor que la de la aurícula derecha. Por esta razón, cuando existe una comunicación entre ambas aurículas, la sangre oxigenada pasa desde la aurícula izquierda hacia la derecha, formando un cortocircuito o shunt de izquierda a derecha. Este aumento del flujo provoca una sobrecarga del volumen en la aurícula derecha y el ventrículo derecho y la circulación pulmonar. Con el paso de los años, si ese defecto es grande y no se corrige, puede aparecer hipertensión pulmonar,
una dilatación progresiva de las cavidades derechas, arritmias auriculares e insuficiencia cardíaca derecha. Por eso, en fases muy avanzadas, puede desarrollarse síndrome de Eisenmenger, en el que el aumento de la resistencia vascular pulmonar invierte ese cortocircuito hacia derecha e izquierda, produciendo cianosis. Sin embargo, esta complicación es poco frecuente en la comunicación interauricular comparada con la comunicación interventricular. En cuanto a sus variantes, tenemos que existen 4 tipos principales de comunicación interauricular. Tenemos primero el ostium secundum, esa es la más frecuente y equivale al 75% de los casos. Se va a localizar en la región de la fosa oval y puede cerrarse mediante el dispositivo percutáneo cuando cumple criterios anatómicos. Luego tenemos el ostium primum, que este se ubica en la parte inferior del tabique interauricular y va a formar parte del espectro de los efectos del canal auriculoventricular. Se va a asociar con alteraciones de las válvulas auriculoventriculares, especialmente en la insuficiencia mitral. Sigue el seno venoso, que se va a localizar cerca de la desembocadura de la vena cava superior o inferior y frecuentemente se va a asociar a un drenaje venoso pulmonar anómalo parcial. Por último tenemos el seno coronario. Es la variante menos frecuente y esa se va a relacionar con un seno coronario sin techo. En cuanto a la clínica, muchos pacientes permanecen asintomáticos durante la infancia y el diagnóstico puede realizarse de forma incidental. Cuando el defecto es grande o el paciente llega a la edad adulta sin tratamiento, aparecen síntomas como disnea de esfuerzo, disminución de la tolerancia al ejercicio, fatiga, palpitaciones secundarias a fibrilación auricular o flúter auricular y en casos avanzados signos de insuficiencia cardíaca derecha. En la exploración física, el hallazgo más característico es un desdoblamiento fijo del segundo ruido cardíaco, debido al aumento constante del flujo hacia el ventrículo derecho, y también puede ocultarse un soplo sistólico eyectivo en el foco pulmonar por un incremento del flujo a través de la válvula pulmonar. En cuanto al EKG, este va a depender del tamaño y del tipo de defecto. Vamos a encontrar que va a haber una desviación del eje hacia la derecha, especialmente en el ostium secundum. Va a haber un crecimiento de la aurícula derecha, hipertrofia ventricular derecha en defectos importantes, un bloqueo incompleto de la rama derecha y en ostium primum suele observarse una desviación del eje hacia la izquierda. Por último, tenemos la radiografía de tórax. En esa radiografía se suele evidenciar una cardiomegalia a expensas de las cavidades derechas, una dilatación del tronco de la arteria pulmonar y un aumento de la vascularización pulmonar debido al incremento del flujo sanguíneo. En caso de que haya una hipertensión pulmonar, las arterias pulmonares van a ser prominentes y van a haber cambios vasculares pulmonares. Gracias. Mi nombre es Adrián Valero y yo voy a hablar sobre la comunicación interventricular. Como definición de comunicación interventricular, vamos a tener primero que entender que tanto el ventrículo izquierdo como el ventrículo derecho se van a encontrar separados por un tabique. ¿A qué hace referencia la comunicación interventricular? A que en este tabique viene con un defecto o con un orificio. Con respecto a la fisiopatología, vamos a tener que, una vez mencionado que este tabique viene con ese orificio, al momento del nacimiento, la presión del ventrículo izquierdo aumenta, lo que va a dar paso a la sangre hacia el ventrículo derecho. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Esto básicamente es un shunt de izquierda a derecha. Esto va a aumentar el flujo de la arteria pulmonar hacia los pulmones, lo cual se nombra como un hiperflujo pulmonar. A su vez, va a aumentar el retorno a aurícula izquierda y a ventrículo derecho, lo que va a existir una sobrecarga de volumen y va a haber una dilatación tanto de la aurícula izquierda como del ventrículo izquierdo. Con respecto a si no se corrige esto, pueden existir muchas complicaciones. Lo más frecuente va a haber hasta tener una exposición constante a la circulación pulmonar, a un flujo y presión elevados. Esto va a producir un remodelado de los vasos pulmonares y va a aumentar progresivamente lo que vendría a ser la resistencia vascular pulmonar.
Esto puede generar a su vez una hipertensión pulmonar y en estadios avanzados la presión del lado derecho puede aumentar hasta provocar la inversión del cortocircuito, pasando de ya no ser de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. En este momento, la sangre poco oxigenada va a entrar a la circulación sistémica y va a aparecer cianosis. A esta complicación la conoce como síndrome de Eisenmenger. Con respecto al cuadro clínico, este va a depender principalmente del tamaño y la repercusión hemodinámica del defecto. En una comunicación interarticular pequeña, generalmente va a ser asintomática y puede descubrirse incidentalmente durante la auscultación. En una comunicación interarticular moderada o grande, vamos a poder encontrar unos signos o síntomas más marcados como taquipnea, disnea, astenia, fatigabilidad, diaforesis durante la alimentación y dificultad para la alimentarse y el retraso ponderoestatural. También pueden presentarse infecciones respiratorias recurrentes y cuando el cortocircuito es importante, van a aparecer signos de insuficiencia cardíaca. Con respecto a la auscultación, el hallazgo más característico es un soplo holosistólico o pansistólico que se escucha principalmente en el borde external inferior izquierdo. Con respecto a sus variantes, se van a dar según su localización, siendo la perimembranosa la más frecuente, que va a representar en un aproximado del 70 al 80% de los casos, y como dice su nombre, esta se va a encontrar en la porción membranosa del tabique. La muscular, vuelta se va a localizar en la porción muscular del tabique. Esta puede ser única o múltiple y muchas de estas van a presentar un cierre espontáneo durante la infancia. Luego tenemos a la comunicación interventricular de entrada o inlet que se encuentra cerca de las válvulas auriculoventriculares y esta se puede asociar con defectos del canal auriculoventricular. Y finalmente vamos a tener a la comunicación interventricular de salida o outlet que ésta se va a encontrar proximal a las válvulas semilunares y pueden asociarse con un prolapso de la válvula aórtica o una insuficiencia aórtica. Con respecto a los estudios complementarios como el EKG, aquí vamos también a depender de que si la comunicación interventricular es pequeña, es grande o es moderada. Con respecto a una comunicación interventricular pequeña, vamos a tener que el EKG va a ser normal, mientras que en una moderada vamos a ver, ya poder observar una hipertrofia ventricular izquierda, mientras que en defectos más grandes puede existir una hipertrofia biventricular y cuando ya aparece la hipertensión pulmonar avanzada puede predominar lo que vendría a ser la hipertrofia ventricular derecha. Con respecto a la radiografía de tórax, en la comunicación interventricular pequeña también puede llegar a ser normal, y en defectos hemodinámicamente significativos ya vamos a poder encontrar lo que vendría a ser una cardiomegalia, un aumento de la trama muscular pulmonar y la prominencia de la arteria pulmonar como consecuencia del hiperflujo pulmonar. Bueno, ahora les voy a hablar también sobre la persistencia del conducto arterioso o PCA. Para entender esta cardiopatía, primero vamos a tener que recordar que el conducto arterioso es una estructura normal durante la vida fetal. Es un vaso sanguíneo que se va a encargar de la comunicación de la arteria pulmonar con la aorta y permite que gran parte de la sangre fetal evite la circulación pulmonar debido que antes del nacimiento los pulmones no realizan el intercambio gaseoso. Después del nacimiento, con la expansión pulmonar, el aumento de la concentración del oxígeno y la disminución de las prostaglandinas, este conducto normalmente va a comenzar a cerrarse. Cuando permanece abierto, después del nacimiento hablamos de lo que vendría a ser una persistencia del conducto arterioso. En cuanto a la fisiopatología, después del nacimiento, la presión existente en la aorta es mayor a la presión que existe en la arteria pulmonar. Por esta razón, si el conducto permanece abierto, la sangre pasa desde la aorta hacia la arteria pulmonar generando un cortocircuito o shunt de izquierda a derecha. Esto aumenta la cantidad de sangre que llega hacia los pulmones y produce un hiperflujo pulmonar. Posteriormente, toda esta sangre regresa por las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda y pasa al ventrículo izquierdo. Por eso, al igual que en la anterior patología, existe una sobrecarga volumétrica de las cavidades izquierdas que puede provocar dilatación de la aurícula y del ventrículo izquierdo. Cuando el conducto es grande y el cortocircuito es significativo, puede aparecer insuficiencia cardíaca. ¿Qué ocurre si esto persiste? Si este hiperflujo pulmonar permanece durante mucho tiempo, también puede producir remodelado vascular pulmonar.
aumento de la resistencia vascular pulmonar e hipertensión pulmonar. Y en fases avanzadas puede invertirse el cortocircuito y desarrollar, como en la comunicación interventricular, el síndrome de Eisenmenger. Con respecto al cuadro clínico, en una persistencia del conducto arterioso pequeña, puede ser completamente asintomática. Cuando la PCA es moderada o grande, podemos encontrar ya signos como la taquipnia, la disnea, la astenia, fatigabilidad, diaforesis. Y en casos con mayor repercusión hemodinámicamente, puede aparecer manifestaciones de insuficiencia cardíaca. El hallazgo ocultatorio más característico es un soplo continuo denominado soplo en maquinaria, que se escucha principalmente en la región infraclavicular izquierda. Otro hallazgo característico son los pulsos periféricos amplios o saltones o una presión de pulso aumentada. Esto ocurre durante la diástole, continúa pasando sangre desde la aorta hacia la arteria pulmonar, provocando una disminución de la presión arterial diastólica. Con respecto a sus variantes, vamos a poder clasificarlos también según su repercusión hemodinámica en pequeña, moderada y grande. Con respecto a una PCA pequeña, presenta un cortocircuito mínimo y es generalmente asintomático. Una PCA moderada produce hiperflujo pulmonar y sobrecarga de las cavidades izquierdas, mientras que una PCA grande puede generar insuficiencia cardíaca e hipertensión pulmonar. También existe una clasificación anatómica denominada clasificación de Krichenko, que divide la morfología del conducto en 5 tipos, desde el A hasta el tipo E. Con respecto al EKG y la radiografía, en cuanto al electrocardiograma, en una PCA pequeña se va a poder presentar un trazado normal, mientras que en una moderada se va a poder contar con la aparición de hipertrofia ventricular izquierda, y en una ya grande o de un estadio más avanzado puede existir hipertrofia biventricular. Si existe hipertensión pulmonar avanzada, puede predominar obviamente la hipertrofia ventricular derecha. Finalmente, en la radiografía de tórax puede ser normal en casos de PCA pequeños. En PCA hemodinámicamente significativa vamos a poder observar cardiomegalia, aumento de la trama vascular pulmonar y prominencia del tronco de la arteria pulmonar, debido al hiperflujo pulmonar. Gracias. Es Andrea Nassif y yo voy a presentar dos cardiopatías congénitas, la que es la coartación de la aorta y la tetraplegia de Fallot. Empezamos con coartación de la aorta. Esta cardiopatía consiste en un estrechamiento de la luz de la aorta, localizado con mayor frecuencia en la región cercana a la inserción del conducto arterioso. Su fisiopatología es diferente. Aquí tenemos una obstrucción al flujo sanguíneo sistémico. Como consecuencia, aumenta la presión ante la coartación y disminuye después de ella. Por eso, vamos a encontrar mayor presión arterial en los miembros superiores y menor presión en los miembros inferiores. Además, el ventrículo izquierdo debe generar una presión mayor para vencer esta obstrucción, produciendo así una sobrecarga de presión e hipertrofia ventricular izquierda. Con el tiempo también puede desarrollarse circulación colateral, especialmente a través de las arterias intercostales. El cuadro clínico depende de la edad y de la gravedad de la obstrucción. En niños podemos encontrar hipertensión arterial en miembros superiores, mientras que los pulsos femorales son débiles y retrasados. Por eso, un hallazgo importante es comparar la presión arterial y los pulsos entre las extremidades superiores e inferiores. También puede presentarse fatiga o claudicación de los miembros inferiores y un soplo sistólico que puede escucharse en la región interescapular. En las formas críticas al recién nacido, el cuadro puede aparecer cuando se cierra el conducto arterioso y producir deterioro hemodinámico importante. Según su relación con el conducto arterioso, tradicionalmente podemos describir variantes que son la preductual, yuxtaductual y postductual. En el electrocardiograma, en niños puede observarse hipertrofia ventricular izquierda debido a la sobrecarga de presión. En recién nacidos con formas
graves, los hallazgos pueden ser diferentes y existir predominio ventricular derecho. En la radiografía de tórax existen dos signos clásicos. El primero es el signo del 3 relacionado con la configuración de la aorta alrededor de la zona de la punción. Y el segundo son las muescas costales o ripnotching, producidas por la dilatación de las arterias intercostales que forman parte de la circulación colateral. Ahora, la tetralogía de Fallot, que es una cardiopatía congénita cianótica caracterizada por 4 alteraciones anatómicas. Como observamos en la imagen, sus 4 componentes son: primero, una comunicación interventricular o denominada CIV. Segundo, una obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, generalmente por estenosis pulmonar. Tercero, cabalgamiento de la aorta sobre la comunicación interventricular. Y cuarto, hipertrofia del ventrículo derecho. Para entender su fisiopatología, lo más importante es la obstrucción del tracto de la salida del ventrículo derecho. Esta aumenta la presión dentro del ventrículo derecho y, debido a la presencia de la comunicación interventricular, favorece que la sangre pase de derecha a izquierda. De esta manera, parte de la sangre desoxigenada pasa hacia la aorta sin haber sido adecuadamente oxigenada en los pulmones. Esto produce hipoxemia y cianosis. Por lo tanto, mientras mayor sea la obstrucción pulmonar, generalmente mayor será el grado de la cianosis. En cuanto al cuadro clínico, el paciente puede presentar cianosis, disnea e intolerancia al ejercicio. También son características las crisis hipercianóticas, conocidas como TED-SPAD, en las que se produce un aumento brusco de la hipoxemia. En niños puede observarse la posición de cuclillas, que esta aumenta la resistencia vascular sistémica, disminuye el cortocircuito de derecha a izquierda y mejora temporalmente la oxigenación. A la auscultación puede encontrarse un soplo sistólico eyectivo relacionado con la obstrucción pulmonar. Dentro de las variantes tenemos la tetralogía de Fallot clásica, el denominado Fallot rosado, cuando la obstrucción pulmonar es leve, la tetralogía asociada a la atresia pulmonar y la asociada a la válvula pulmonar ausente. En cuanto al electrocardiograma, los hallazgos principales son la hipertrofia ventricular derecha y la desviación del eje hacia la derecha. Y finalmente, en la radiografía de tórax, el hallazgo clásico va a ser el corazón en forma de bota, asociado a la hipertrofia ventricular derecha y la concavidad del cemento pulmonar. Y también se puede observar una disminución de la vascularización pulmonar. Gracias. Ya, mi nombre es Rebeca Pacheco y yo les voy a hablar sobre la malformación o anomalía de Epstein. Es una cardiopatía congénita poco frecuente que va a afectar lo que es principalmente la válvula tricúspide. En esta enfermedad, las valvas de la tricúspide están desplazadas a lo que es el ventrículo derecho. Entonces, en lugar de estar en su posición normal, se van a encontrar desplazadas hacia el ventrículo derecho. Entonces, esto va a provocar un fenómeno conocido como atrialización del ventrículo derecho. Como consecuencia, el ventrículo derecho funciona de manera más pequeña y la válvula tricúspide suele ser insuficiente. Esto que va a permitir que el flujo de sangre vaya hacia la aurícula derecha. Entonces, desde este punto de vista fisiopatológico, el desplazamiento de la válvula va a provocar una dilatación de la aurícula derecha. Entonces, ¿esto qué va a provocar? Una disminución del gasto cardíaco y el aumento de la presión en el lado derecho del corazón. Además, muchos pacientes van a presentar lo que es una comunicación interauricular o un foramen oval permanente, lo que favorece el paso de sangre poco oxigenada hacia la circulación sistémica y esto, ¿qué va a producir? Una cianosis. En cuanto al cuadro clínico, la presentación es muy variable porque hay casos leves que pueden ser asintomáticos
y descubrirse de forma accidental. Y hay otros casos que son moderados o graves y estos van a aparecer con el signo característico de síntomas como cianosis, disnea, fatiga, intolerancia al ejercicio, palpitaciones por arritmias, hepatomegalia, irritación yugular y en etapas avanzadas pueden provocar lo que es una insuficiencia cardíaca derecha. La enfermedad también se clasifica según Carpenter en 4 tipos. El tipo A, que es leve, que esto va a tener una buena función del ventrículo derecho. Tipo B, que es el desplazamiento moderado y mayor atrialización. Y también tenemos lo que es tipo C, que en este caso es el desplazamiento importante con deterioro de la función ventricular. Y por último vamos a tener el tipo D, que es la forma más grave, con ventrículo derecho funcional muy pequeño. En el electrocardiograma lo que vamos a ver es que son más frecuentes las ondas P, altas por crecimiento de la aurícula derecha. Vamos a tener una prolongación del intervalo PR y un bloqueo incompleto o completo de la rama derecha y que esto va a provocar lo que es arritmias supraventriculares, especialmente cuando existe una vía accesoria, como el síndrome de Wolff-Parkinson-White. En la radiografía de tórax lo que vamos a ver es una cardiomegalia por el aumento del tamaño de la aurícula derecha. Y esta disminución lo que va a provocar es que descienda la vascularización pulmonar. En estos casos lo que va a provocar es el signo importante que es la cianosis, como ya se dijo anteriormente. Entonces, para finalizar, la gravedad de esta cardiopatía va a depender del grado de desplazamiento de la válvula tricúspide. Los casos pueden ser leves y pueden requerir solo seguimiento, mientras que en otros pacientes que son sintomáticos o con insuficiencia valvular severa suelen optar por tratamiento médico y en muchos casos una reparación o reemplazo quirúrgico de la válvula tricúspide. Entonces, como último punto, vamos a tener lo que es las conclusiones. Entonces, punto 1, las cardiopatías congénitas producen alteraciones hemodinámicas específicas que van a depender del defecto anatómico, mientras la cardiopatía acianóticas, como la comunicación interauricular o la comunicación interventricular y la persistencia del conducto arterioso, van a generar inicialmente lo que es un cortocircuito de la rama izquierda a derecha, con una sobrecarga de volumen. Entonces, las cardiopatías cianóticas o obstructivas, como la tetralogía de Fallot, la malformación de Einstein y la coartación de la aorta, van a comprometer lo que es la oxigenación o el flujo sistemático. Esto lo que va a provocar es que se determine una presentación clínica diferente. Como segundo punto, vamos a tener la fisiopatología, que esta nos va a explicar directamente lo que son los hallazgos clínicos y de los estudios complementarios. Esto lo que va a provocar es que se comprenda como tal el defecto para modificar el flujo sanguíneo. Esto permite interpretar los soplos característicos con los cambios observados en el electrocardiograma y las alteraciones en la radiografía de tórax, facilitando así un buen diagnóstico. Como conclusión 3, vamos a tener que la ecografía de Doppler constituye el método diagnóstico de elección en la mayoría de las cardiopatías congénitas, ya que permite confirmar la anatomía del defecto, valorar su repercusión hemodinámicamente y establecer el momento más adecuado para el tratamiento médico y si se tiene que hacer algún tipo de tratamiento quirúrgico. Como punto número 4, vamos a tener que el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno son determinantes para prevenir complicaciones como la hipertensión pulmonar, síndrome de Eisenmenger o insuficiencia cardíaca y arritmias. Esto va a permitir que mejore significativamente el paciente y así pueda tener una buena supervivencia y una calidad de vida para ellos. Como conclusión número 5, vamos a tener que los avances en la cirugía cardiovascular permiten un seguimiento especializado. Entonces, estos han permitido un cambio en el pronóstico de estas enfermedades, que permite que la mayoría de los pacientes alcancen la edad adulta sin ninguna complicación.
Sin embargo, muchos requieren vigilancia continua para detectar complicaciones tardías y decidir en el momento oportuno de nuevas intervenciones. Gracias.